Esto es Typhus, el viajero y la máxima traición del lore de Warhammer 40.000 por Hundleo. Sikadagle baby. Allí cuando se pronunciaron las palabras por primera vez. Estuve con mis hermanos de batalla y fue el primero en ver resurgir a nuestro primarca. Estaba recién salido de la superficie. Todavía la niebla venenosa saliente de su túnica. Ni siquiera llevaba armadura. Estaba tan delgado. El emperador estaba a su lado. Era imposible mirar la luz de su armadura. ¿Qué pensábamos? ¿Que el primarca era un desgraciado? ¿Algo de qué avergonzarse? Pero el primarca no tenía dudas. Se dirigió a nosotros. Nunca levantó la voz. Habló como si reconociera cada rostro en esa audiencia. Aunque la mayoría era de Terra, fue la primera y última vez que le oí decir algo remotamente afectuoso. Dijo que éramos sus espadas intactas. Dijo que éramos su guardia de la muerte. Los Dust Raiders fueron olvidados, dejándonos con dos nuevos nombres. Para el resto del universo, éramos la guardia de la muerte. Entre nosotros, éramos los inquebrantables. No ha cambiado. Para los de afuera, somos el terror. Para los que están dentro, somos los persistentes. Typhus, el viajero, heraldo del... Tengo que decir que me gustó mucho la interpretación que acaba de hacer Hundleo de Typhus. Yo tengo que aprender a hacer esas ediciones. Eli, ¿cómo estamos, el Danonino? Espero que estés muy bien. Estamos en noche de reacciones Warhammeras. Como hay una meta para poder imprimir la figurita de Mortarion, Príncipe Demonio, vamos a estar reaccionando sobre todo a videos sobre los primarcas traidores o las legiones del caos. Eso va a ser de lo que nos dediquemos esta noche. Así que continuemos con Typhus, el viajero y la máxima traición. Gran Padre Nurgle, portador del enjambre destructor, la perdición de ultramar. Un nombre que millones de inocentes detestan con una fuerza incomparable a lo largo y ancho de la galaxia. Su mera presencia desata sobre los mortales enfermedades que no afectan solo la carne, sino al propio espíritu, sometiéndolos al mayor dolor concebible y aún así, Hola, Ian. negándoles la libertad de la muerte. Hola, gente. Estamos partiendo, estamos viendo cosillas de Hundleo. Va a ser noche Warhammera del caos, porque encontré un modelo de Mortarion Príncipe Demonio. Así que esa es la meta para poder imprimirlo, tener los materiales y pintarlo como corresponde. Por favor, ayúdenme. Además que me encontré archivos de toda la Guardia de la Muerte, del ejército de Mortarion. Así que, bueno, sigamos. Estamos viendo Typhus, el viajero y la máxima traición. De entre todos los horrores que tienen guardados los traidores contra el Imperio, él sin lugar a dudas está entre los más temidos, pues su corazón podrido y lleno de gusanos solo puede sentir un venenoso rencor, pero justifica su sadismo argumentando que todo lo hace por el bien de la humanidad. Él cree ciegamente en la palabra de su Dios, en que el esparcir estas bendiciones es lo correcto. Son el resto los que deben entender. Son ellos los que deben aprender sobre la verdad que ofrece el gran Padre Nurgle. Y aprenderán, justo como lo hizo su legión. Justo como lo hizo su primarca. Justo como lo hizo su viejo amigo. Porque incluso entre los traidores, él es traidor. Esta es la historia del hombre que vendió el alma de todo lo que conocía y amaba. Esta es la historia de Typhus, el viajero. Pero antes unas palabras de nuestro patrocinador, World of Warship. Pinche Leo y su patrocinador. Siempre es lo mismo con este perrito. Siempre es lo mismo. ¡Oh, no! Alguien se descuidó y Bolivia ganó acceso al mar. Ey, si eso llegara a pasar, en realidad yo creo que irían contra Chile. Los bolivianos odian a Chile. No lo digo yo, lo dice Bolivia. Así que, Leo, muy bien por tu promoción. Ojalá a mí me promocionen, aunque tengo que hacer videos para eso. Ajá.
Ahora busca vengarse del mundo con sus destructores, pero tú no sabes cómo manejar un barco y detenerlos. Descuida, World of Warship te tiene cubierto. Tú ya sabes que es el shooter naval multijugador más grande del mundo, pero en este caso no haré hincapié en sus maravillosos... Lo estamos viendo la promoción. Barcos, sus más de 40 mapas capaces de albergar batallas épicas de 12 versus 12, o el hecho de que es completamente gratis. No, prefiero hablar de su colaboración más épica hasta el momento. Godzilla vs. Kong. Sí, recuerden los mares como los titanes más famosos de la pantalla grande, o quizás quieran vivir un poco de esa vieja infancia navegando con el gran Popeye. Aunque si lo tuyo es más algo anime, las colaboraciones con Azur Lane te tendrán cubierto, papi, navegando con todas las waifus que puedas desear. Todas estas colaboraciones tienen contenido exclusivo para que puedas recorrer el océano con poderosos destructores, grandes acorazados, temibles portaaviones, cruceros de combate o los siempre elegantes submarinos. No lo pienses más, vean el enlace en la descripción para comenzar a jugar gratis. Y si usas el código en pantalla, conseguirás un gigantesco bono navideño. Sí, Ahora estás muy listo bien. para lo que sea. Muchas gracias World of Warship por patrocinar este video. Mientras tanto, volvamos a la historia. Sí, de hecho le enseñan, es parte de su cultura. Por cierto, Human, recuerdo, para la gente de Chile, la mayoría de las figuras que vamos a estar pintando en el canal luego se van a poder comprar, las voy a estar vendiendo. Así que ya saben. Barbarus. No es de extrañar que todo el horror comience en este lugar. Bueno, ese mundo es horrible, la verdad. De los incontables mundos que conforman la Vía Láctea, este es sin lugar a dudas el más horrible, retorcido y cruel de todos. No existió, ni existirá, peor lugar en el espacio real que este infierno de locura sin límites. Su atmósfera estaba plagada de una repugnante y espesa miasma y contenía varias de las enfermedades más horribles jamás registradas por nuestra especie. Esta impedía que penetrasen mayor parte de los rayos del débil sol que iluminaba su mundo, creando días muy cortos, fríos y amarillentos. Ahora que lo pienso, sería muy genial hacer un diorama de este mundo. Como si el propio cielo estuviera enfermo, y unas noches largas, imposiblemente oscuras y deprimentes. La vida nativa era escasa, la tierra era en su mayoría infértil, el agua era un lujo muy preciado, pero aún así, la humanidad encontró una forma de sobrevivir. Desconocemos la razón por Ser ratas de dos patas. la cual los colonos llegaron a este lugar. Quizás fue un accidente, quizás solo planeaban una parada rápida, quizás su equipo detectó que Barbarus poseía los requisitos mínimos para albergar la vida y decidieron investigar. Cual sea el motivo, fue una muy mala decisión. Es como los tipos que encuentran en el mundo de Alien, encuentran naves varadas y se meten a ver si hay sobrevivientes y mueren porque hay todo un nido de aliens. Esto quizás siempre se quede como un misterio. Lo que sí sabemos es la razón por la cual no podían irse. Los humanos, aun con su increíble tecnología, fueron superados y obligados a vivir en los valles y llanuras lo más bajo posible para evitar el veneno. Pues sobre la cima de las montañas vivían los necroseñores. Poco se sabe de estas criaturas, pues su mera forma era tan aberrante que el propio emperador posteriormente purgaría cualquier descripción de ellos, cualquier mención de sus crímenes, para evitar que la humanidad sufriera. Oh, por Dios, el emperador borrando registros históricos para su mera conveniencia. ¿Quién lo hubiera pensado? Saber que algo así Pinche emperador. existió y caminó entre nosotros. Algunos creen que estos señores fueron humanos alguna vez, los cuales pactaron con el gran padre Nurgle para ser sus primeros campeones. Otros que eran una extraña y antigua raza sino que dominaban los secretos de la vida, usando su mundo natal como un patio de Muchas gracias por el agüita. juegos para probar sus retorcidos experimentos. Sea como sea, vieron en los humanos un gran entretenimiento. Estos primeros colonos levantaron ciudades a base de tecnología a vapor debido a los pocos recursos que tenían a la mano, pensando que aún en este nivel sería suficiente para enfrentarse a los grandes señores. Pero todo fue inútil. Los tomaron como prisioneros para hacer con ellos lo que les plazca. La enorme mayoría de Mira, que es de hecho también un poco lo que se piensa que nos va a terminar pasando si es que encuentran vida alienígena, que van a llegar y nos van a tratar como ganado. estos eran arrastrados a los laboratorios, donde se los alteraba hasta convertirse en pulsantes y retorcidas criaturas que rogaban por la muerte cada segundo de su existencia. Golems de carne y lágrimas. Así era la vida en Barbarus. Horror constante y una impotencia para cambiarlo. Los pocos poblados que se alzaban sabían que solo durarían mientras el necroseñor gobernante de la zona así lo quisiera. La vida de Typhus inició con un acto de extrema violencia y repugnancia. Cuando un necroseñor, luego de arrasar con toda una aldea, encontró una mujer,
la última sobreviviente. Pero en lugar de eliminarla o llevarla a los laboratorios, se le ocurrió probar con ella una vieja hipótesis. Ay, no, weón. Expone a Griffin. Esta es una muy mala señal. Es una muy mala señal. Por favor, escondan a las chicas que ustedes aman y adoran y no quieren que verlas sufrir. El necroseñor abusó de la mujer, embarazándola con su hijo profano, dejándola marchar enloquecida por la experiencia. Typhon, Calas Typhon sería el nombre de su hijo, el príncipe del horror. Su madre llegó tambaleándose a una aldea cercana, fuera de sí, cargando un bebé en brazos. Ellos podían sentirlo, la corrupción en su carne, la muerte en sus ojos. Hechicería, bruja, traidora. La ahogaron por la rabia que causaba el mero hecho de verla. Cuando estaban a punto de hacerle eso al pequeño. Pero no era su culpa. No fue su culpa, fue la de todos los demás. Bueno, fue la de ese necroseñor que son unos conches su madre, weón. Siempre han sido unos conches su madre. Qué rabia, weón. Pequeños se dieron cuenta que una extraña fuerza, una energía inexplicable lo cubría, emanaba de él. Impedía ponerle un solo dedo encima. Temían a este pequeño, pero no podían matarlo. Pero tampoco querían ayudarlo. Calas Typhon quedó solo desde muy corta edad, temido y odiado por crímenes que no cometió. Todas las noches ocurrían fenómenos inexplicables a su alrededor. Los objetos cercanos se desplazaban por sí solos e incluso explotaban sin motivo alguno, sobre todo cuando este niño lo dominaba el miedo o el enojo. Poco sabía él que el culpable de estos incidentes sobrenaturales eran sus habilidades psíquicas, potenciadas por sus emociones, cortesía de su padre. Por si fuera poco, el joven Typhon descubrió que también podía matar a algunos seres vivos usando solo la vista. Estos poderes le causaban un gran conflicto, pero con el tiempo decidió usarlos a su favor. Aún así, su vida... Si la vida te da limonada, lánzaselo a un hijo de perra con quemadura en 3er grado para que sufra. Fuera de rechazo, dolor y penas constantes, despertando un amargo desprecio por los seres humanos. Nunca sería parte de una familia. Nunca podría sentir la verdadera camaradería. Todo esto por crímenes que él no cometió. Typhon estaba destinado a permanecer solo por siempre. Por si eso no fuera suficiente, los necroseñores llegaron al fin. Como siempre, los necroseñores llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, cha-cha-cha. Siempre toda resistencia fue inútil, arrastrándolos en cadenas hacia su laboratorio en la cima de la montaña más alta. Se dieron cuenta entonces que este no era cualquier señor. Era Necare, el más poderoso, el más vil y rancio de todos. El más hijo de perra había llegado. A terminar de esta manera. Usando sus poderes psíquicos se liberó y comenzó a luchar desesperadamente contra los golem en un intento de escapar. Superado en número, un niño contra los horrores de Barbarus, pero a pesar del miedo no retrocedió. Los siervos del Señor rieron al ver esta resistencia inútil, dejándolo luchar. Pero entonces, el ruido llamó la atención de una figura que miraba desde el castillo en las alturas. Typhon lo vio. Era alto como una torre, pálido como un cadáver, pero aún así irradiaba un aura de poder sobrenatural. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de que aún con todo esto, aún con todo, la figura era la de un humano. Esos ojos llenos de dolor y locura eran los ojos de un humano. Gritó desesperadamente la figura por ayuda. Clamó que no los deje morir así. No quería morir. Se miraron fijamente el uno al otro en un segundo que parecía durar una eternidad. Tensión sexual. Entonces la enorme figura dio un salto desde la cima del castillo, cayendo al campo de batalla como un meteorito. El polvo se disipó lentamente y el joven pudo verlo mejor. Era alguien muy alto, más alto que ningún hombre, de rasgos duros, pero con una nobleza sin igual, portando en su mano una larga guadaña de guerra. Le dijo que se levantara y éste obedeció. El Salvador señaló a los enemigos y supo lo que tenía que hacer.
Los dos marcharon hacia adelante, cubriendo la espalda del otro. Por primera vez en la larga historia de Si se volvieron besties. Barbarus, los humanos ganaron un combate. El Salvador liberó a los esclavos, quienes corrieron despavoridos de regreso a la ciudad. Typhon le gritaba a su camarada que corriera con ellos. Debían aprovechar para escapar, pero el héroe veía la cima de la montaña. Nekare estaba allí, gritando a todo pulmón que lo odiaba. Era un hijo ingrato, una decepción, y que lo mataría por esto. Pues atrévete, perro. Typhon no podía creer que este hombre fuera el hijo del más poderoso señor. Sin contenerse le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué lo ayudó? No ha ganado más que un enemigo mortal, el peor enemigo imaginable, y ha liberado a gente que lo despreciará por ser el hijo de ese monstruo. Salvarles la vida no significará nada para ellos. Será un paria de ahora en adelante, mucho peor. Así que, ¿por qué hacerlo? Por primera vez en su infierno, el héroe sonrió, genuinamente, y le respondió al chico, porque me diste la oportunidad de elegir, una verdadera elección, la libertad de decidir mi destino. Typhon... Es un detalle muy importante el hecho de que te permitan elegir para bien o para mal. Puede ser liberador si es que nunca has tenido la opción. Miren a a Britney Spears, que estuvo con una tutela aparte de su padre que se le indicaba hasta qué comer durante más de 13 años. O sea, ahora el simplemente hecho de poder decidir si comer espagueti o galletas es liberador para ella, porque puede elegir. Ahora tiene la opción. No lo entendía en aquel entonces, pero por ahora la respuesta bastaría. Se presentó ante su héroe y le preguntó por su nombre. Este le respondió que se llamaba Mortarion. Typhon se encargó de llevar a Mortarion a un lugar seguro. O bueno, lo más seguro que puede estar en Barbarus, donde pudiera Un pozo de ácido radioactivo. Uf, seguridad. comenzar a tramar la libertad del planeta. Pronto, su nombre comenzó a sonar en todos los pueblos alrededor del globo. Todos escuchaban la historia de estos grandes libertadores, quienes deseaban unificar toda la humanidad para enfrentarse contra el horror. Al principio fueron despreciados y odiados, pero cuando los necroseñores llegaban, eran ellos quienes estaban al frente del combate y vieron cómo eran capaces no solo de sobrevivir, sino de acabar con las huestes enemigas. La historia de estos dos grandes guerreros despertó el deseo de venganza y libertad en el corazón de los hombres, viajando de todas partes para Se volvieron un símbolo y no hay nada más fuerte para un pueblo desesperado que tener un símbolo de esperanza. unirse a estos salvadores, ganando así aliados para la gran tarea. El tiempo pasó y Typhon permaneció cerca de Mortarion. Incluso se volvió un campeón para los suyos. Ahora que Typhon estaba en su madurez, aprendió a domar las energías psíquicas que antaño lo invadían toda la noche. El acceso a estas habilidades creó en él una determinación por alcanzar el éxito por encima de todos los demás a través de sus poderes psíquicos. Pronto su ejército fue ganando fuerza y tamaño. La tecnología a base de vapor que poseía la gente de Barbarus fue explotada a su máximo potencial, creando así las primeras armaduras capaces de resistir la miasma tóxica, naciendo así la Guardia de la Muerte. Esto ya no era supervivencia, esto era una guerra. Una El macho. guerra que vieron podían ganar. Durante largos años Mortarion y Typhon fueron liberando a la humanidad, acabando con todo necroseñor que se presentase, volviéndose hermanos inseparables. Tal era el aprecio que se tenían, que Typhon se volvió el consejero personal de Mortarion, su máximo hombre de confianza. Así llegó el día, el gran día deseado, luego de tantos años. La confianza es decirle a alguien, crezcamos juntos y apoyémonos, y a la vez es darle el poder para destruirte. Qué triste. Solo quedaba un necroseñor vivo, Nekare, encerrado en la cima de su torre, tan alto que ningún equipo era capaz de aguantar esas toxinas, pero Mortarion preparaba su último invento. Este sería el día, el gran día de liberación. Al fin, todos podrían respirar en paz. Sin embargo,
El destino de Barbarus se vio completamente alterado cuando llegó un misterioso benefactor proveniente de las estrellas. El emperador de la humanidad llegó con comida, medicina, armas y un deseo de paz, Miren el mismísimo conche su madre. buscando a su hijo perdido Mortarion, que no era otra cosa más que uno de sus primarcas. El amo de la humanidad estaba en medio de una cruzada gloriosa por unificar a nuestra especie, y para lograrlo creó legiones de supersoldados para acompañar a sus hijos mientras esparcían la verdad del imperio. Todos estaban felices por esto. Habían recibido la mejor noticia posible. Barbarus se uniría a este imperio. Todos celebraron, menos Mortarion y Typhon. Este último explicó el por qué se encontraban con ese ánimo. Este había sido el culmen de toda una vida para los dos. Sacrificios, dolor, miserias. Este día al fin podrían haber dicho que son libres y respirar con seguridad por un maldito minuto. Pero ahora este hombre ha llegado pidiendo que vuelvan a arrodillarse ante otro maestro, opacando todos los logros que ellos tan desesperadamente habían intentado conseguir. El título de Salvador por el que Mortarion había tenido que luchar derramando sangre y lágrimas durante una campaña infernal había sido robado en cuestión de una tarde. ¿Cómo no estarían enojados? Obvio, si el emperador llegó siendo un conche su madre, si el weón era un experto en hacer esa wea, tiene bien merecido estar en el trono dorado del conche su madre, perro culiado bastardo de la perra conche su madre. Typhon no pudo hacer nada cuando el emperador se encontró con su amigo. Cuando éste marchó a las montañas para enfrentar en solitario a su padre adoptivo. Cuando éste fue humillado y obligado a servir a un nuevo maestro. Typhus observó el gran fracaso de Mortarion y tuvo que sentir el peor dolor que había experimentado hasta ese momento. El dolor de perder su libertad cuando estaba tan cerca de conseguirla. Al despertar, el primarca juró servir al emperador tal y como habían acordado. No con orgullo ni con una sonrisa como fue su encuentro con Typhon, sino ocultando su rostro para que nadie notase el incalculable odio que lo consumía. Pronto los habitantes de Barbarus fueron tomados para ser convertidos en marines espaciales de la renombrada Legión de la Guardia de la Muerte. Typhon fue evaluado para formar parte de la Legión y encontraron en él a un candidato excepcional. El hombre tenía una edad muy avanzada. Obvio, era el mero mero, el papucho, el hijo de la que te parió con poderes psíquicos. Básicamente era como para que, yo creo que sus poderes psíquicos eran para que estuviera en realidad con Magnus el Rojo. Para ser convertido en un Astartes, es cierto, por lo que recibió mejoras genéticas y bioquímicas menores para aumentar lo más posible su fuerza, convirtiéndose así en un llamado Proto-Astartes. No tan fuerte ni rápido como un Astartes completo, pero era lo mejor que una persona de esa edad podía conseguir. Además, que esto era un proceso menos intrusivo y minucioso, permitiendo resistir gran parte del psicoadoctrinamiento. Además que no descubrieron su terrible origen híbrido. La verdad es que Typhon recuerda muy poco de su experiencia dentro de este proceso, pero este sería el menor de los problemas. Por decreto de Mortarion, todos los poderes psíquicos dentro de la Legión quedarían estrictamente prohibidos. Él era el primero en ver mal a los psíquicos, afirmando que estas eran prácticas impropias de verdaderos guerreros y que nada bueno podía salir de ellas. Por lo tanto, Typhon tuvo que acostumbrarse. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que se pudo evitar tanto la herejía si es que no hubiera sido un imbécil el emperador. Básicamente le pasó eso, me bien merecido. Lo que sí me da pena de la herejía es la muerte de Ferrus Magnus y la de Sanguinius. Esas dos muertes me dan mucha pena. A luchar sin depender de sus poderes. Un golpe fuerte, es verdad, pero él está acostumbrado a este tipo de cosas, ya que canalizó la resistencia de hierro que le permitió sobrevivir a las aterradoras noches de su infancia. Esa resistencia demostró ser un recurso invaluable para su nueva vida como marine, ya que Typhon venció a toda su legión en las pruebas de toxinas y en los concursos maratónicos que organizaba la naciente Guardia de la Muerte. Era obvio que el nivel de Typhon estaba por encima de todos los demás. No por nada era el hombre más cercano a Mortarion.
Esta preferencia le valió el título de primer capitán de la Guardia de la Muerte. El mero Typhon estaba mero. consciente de que este logro no era cualquier cosa. Si podía ganarse el título más prestigioso entre los suyos sin siquiera usar sus poderes psíquicos, entonces simplemente debía estar destinado a la grandeza. Si bien él no amaba al emperador o estaba de acuerdo con sus métodos, la Gran Cruzada era uno de los mejores momentos de su vida. Typhon amaba viajar, amaba conocer nuevos lugares y sobre todo ponerse a prueba contra nuevos y más poderosos enemigos. Por eso él siempre estaba al frente del campo de batalla, purgando a las razas sinos y castigando a aquellos que se negaban a unirse al imperio. Typhon se distinguió entre los suyos Tenía las ganas de pelear como Goku, básicamente. una y otra vez. Comenzó a ser visto no solo como el favorito de Mortarion, sino como un verdadero campeón. Un Astartes que contribuyó enormemente al éxito de su legión. Pronto, incluso otras legiones empezaron a hablar sobre el gran Calas Typhon debido a su increíble habilidad para ignorar daño letal, daño que acabaría con cualquier otro Astartes en cuestión de segundos. Se empezaron a contar leyendas acerca de él. Durante la campaña del planeta salvaje de Rotric IX, Typhon parecía que al fin iba a morir, dado que perdió su arma y posteriormente recibió un golpe de un mazo en la cabeza que podría haber matado a cualquiera. Pero el efecto que tuvo en este marine fue ponerlo en un estado de ira helada que lo llevó a matar a cada guerrero tribal usando únicamente una barra de hierro. Una vez se arrojó en... Culeado bélico y simio para matar. Typhus Moto. Es como en Rage, así como si fuera un bárbaro de D&D. encima de una granada para salvar a un grupo de hermanas de silencio. La explosión lo dejó tan solo una semana en el hospital antes de volver al campo de batalla. Estas increíbles hazañas de resistencia dejaron sin palabra a los hermanos del Sudario, los 49 guerreros que servían como la guardia de honor de Mortarion, y aunque nadie lo dijera abiertamente, los guerreros de esta legión comenzaron a seguir las órdenes de Typhon a partir del miedo que este marine infundía. Pues a pesar de todo, a pesar de su gran potencial, nobleza y habilidad, Typhon seguía siendo un hombre solitario, resentido con una humanidad que creía no podía dejar de odiarlo, por lo que nunca podría dejar de ser un mestizo. Pero hubo alguien que no lo dejó solo incluso con todos estos cambios, y ese fue Mortarion, el cual lo seguía tratando como un viejo amigo, su mano derecha que lo ayudaba a gobernar la legión, su confidente, y sobre todas las cosas, la única persona en toda la galaxia que podía llamar con completa sinceridad su hermano, pues él quería a Typhon por encima de todos los otros primarcas. Para él, este hombre era su verdadero y único hermano. Lo que nadie sabía, ni siquiera su primarca, es que esta gran habilidad no era natural, sino que eran los favores de los poderes ruinosos, moldeando a Typhon en el heraldo que algún día debía convertirse. El verdadero destino de este hombre se presentaría durante la campaña del mundo de Saramond. Typhon experimentó una visión de lo más extraña cuando tocó la mano de una anciana oriunda del planeta. Era una mujer como cualquier otra. Se veía enferma, pero normal en lo que cabe. Sin embargo, al ser tocado, le fueron revelados los poderes de la disformidad. Poderes que desde ese momento lo apoyaron en sus logros y luchas. Typhon estaba extasiado. La visión que tuvo, una donde sus poderes psíquicos lo convertían en una fuerza incomparable, lo tentaba, pero también recordaba a su hermano Mortarion, el cual odiaba estas habilidades. Había logrado tanto hasta ese punto. Seguir estas visiones sería una clara traición hacia su primarca. Pero la cosa solo fue a peor. Las tensiones crecieron entre humanos regulares y psíquicos dentro del imperio gracias al Tratado de Nicaea. Typhon vio como una vez más era rechazado solo por ser quien era. Nuevamente debía ocultar su naturaleza. Insisto, emperador, eres un ahueonado de mierda. Todas las decisiones que tomas son ahueonadas. Psíquica, nuevamente recibía las miradas de terror de aquellos a quienes había salvado arriesgando su propia vida. Era injusto, era muy injusto, pues a pesar de todo, Mortarion podía caminar en la luz, seguía siendo un primarca, por lo tanto, había gente que lo amaba, pero él siempre permanecería en las sombras, él odiaba.
el caos llegó y la penumbra y la corrupción. Typhon, el temido Typhon. Pronto, esa amargura comenzó a opacar el resto de sus pensamientos, el resto de lealtades. Pero cuando su lucha interna se volvió más encarnizada, un hombre se presentó ante él, clamando tener las respuestas. Pues ¿quién más podría entenderlo mejor que el propio Erebus? En una cruzada que la Guardia de la Muerte libró junto con la Legión de los Portadores de la Sí, es un hipócrita de mierda, porque también era un psíquico, el hijo de perra. Ay, Erebus, este conche su madre, weón. Es un conche su madre, feo culiao, bastardo, y la perra conche su madre, weón, sarnoso, perro culiao. Hijo de la tragamoco. palabra, Typhon fue introducido a un camino alternativo para los Astartes. Erebus le propuso un futuro donde las habilidades psíquicas iban a ser una fuente de gloria en lugar de algo de lo que avergonzarse y ocultar. Nunca más sería despreciado, nunca más estaría solo, nunca más tendría que negarse a sí mismo, sería libre. Erebus lo introdujo a los secretos de la Logia de los Siete Pilares, una de las logias guerreras que se habían propagado a lo largo de las legiones de los marines espaciales en los últimos días de la Gran Cruzada. Al estar en convivencia con marines que tenían más ambiciones, Typhon comenzó a imaginar lo que los Astartes podrían conseguir si tan solo dejaran de lado las restricciones del emperador. Sí, este era el camino. Esta era la verdad. En un momento de iluminación, el propio padre Nurgle llegó a él, eligiéndolo como su heraldo. Fue la mano derecha de Erebus, el único que realmente compartió su deseo de abrazar a los dioses oscuros con una fuerza sin igual. Pero debían esperar, aguardar el momento Cada cosa es su momento. indicado antes de presentar la verdad ante la Legión y sus primarcas. Por supuesto, su paciencia rindió frutos cuando estalló la herejía. Mortarion comenzó a seguir a su hermano rebelde Horus. A pesar de los intentos del emperador, a pesar de los votos de confianza hasta el punto de revelarle a él, antes que a nadie, la verdad de su gran proyecto en Terra, a pesar de las disculpas de su padre y la aceptación de su especie, Mortarion nunca pudo olvidar su momento de humillación. Cómo le arrebataron la libertad entre los dedos. Era una daga enterrada Son cosas en que su no se corazón. olvidan. El que te arrebate lo que más deseas en tu rostro nunca se va a olvidar. Entonces, no, el emperador estaba cagado. Nunca iba a tener realmente a Mortarion de su lado. Eso le pasa por perra. Y fue como Horus llegó a él, afirmando que el emperador era un hipócrita. ¿Qué lo un es? máximo peligro para la galaxia. ¿Qué lo Prohibía es? a los psíquicos, siendo él mismo el psíquico más poderoso que ha existido. Exacto. Él creó a los primarcas, seres de naturaleza disforme, con su inmenso poder. ¿Y para Así qué? es. Doblegar las estrellas, esclavizar a su especie y que lo adoren como a un dios. No era un libertador, solo el tirano más grande que ha conocido nuestra especie. Un hechicero Así hambriento es. de poder que esclavizaba todo bajo su mando. La humanidad merecía la libertad. Debían detenerlo, pues ante todas las cosas, Mortarion creía que ser libre era el derecho de la especie humana. Debía poner un alto a este monstruo. Por eso decidió unirse a Horus Lupercal. Typhon vio en esto el camino hacia la iluminación para los suyos. Ahora estarían trabajando directamente con los hechiceros. Pronto estarían adorando al gran padre Nurgle. Pronto todo comenzaría en Itzban 3. En este planeta, las legiones se atacaron entre ellas con el fin de purgar sus filas de los efectivos que aún eran fieles al emperador. Fue Typhon quien cargó Ay, qué cosa más horrible esa masacre. con la tarea de elegir a dedo aquellos marines que serían enviados a tierra para ser sacrificados, ya que no serían capaces de seguir a su primarca. Y luego de enviarlos a someter a un grupo de psíquicos heréticos, la Guardia de la Muerte inició un bombardeo viral contra sus hermanos. Typhon observó complacido cómo el virus corroía todo a su paso, matando montañas de pobres diablos, mientras los verdaderos iluminados quedaban atrás para abrazar la verdad primordial. Todos los capitanes de las diferentes compañías estaban bajo su mando. Todos habían aceptado rebelarse contra el emperador. Todos
-1. Nathaniel Garro, un lealista imperial que descubrió el motivo verdadero por el que las legiones fueron enviadas a Isban 3. Oh, el culeo lo hizo. El hijo de perra se dio cuenta antes de... Oh, bueno, lo tuvieron que haber hecho mierda. Gracias a este descubrimiento, Garro preparó un escape de emergencia cuando inició la masacre. Sin embargo, Typhon se enteró de este plan, por lo que en la nave de Garro asignó como medida de precaución a Ignatius Grulgor, un marine que era un rival mortal de este lealista, además de también ser un partidario de la herejía de Horus. El plan de Typhon funcionó, ya que cuando Garro intentó escapar, fue detenido por Grulgor. Desafortunadamente para los traidores, luego de una intensa lucha, Grulgor acabó siendo asesinado por Garro cuando este Ajá, eso te pasa por zorra. liberó sobre el marine el virus devorador de vida. Cuando pasaron varias horas sin recibir noticias de Grulgor, Typhon supo que algo debía andar mal con su plan. El primer capitán abordó su nave insignia, el Terminus Est, y se movió rápidamente para interceptar una pequeña nave que escapaba del planeta. Era la Eisenstein, pilotada por el propio Garro, escapando hacia tierra para advertir al emperador sobre la herejía. Y aunque Typhon abrió fuego sobre la Eisenstein logrando provocar daños críticos, estos hicieron un salto desesperado hacia la disformidad, perdiéndolos de vista. Varios astartes leales sobrevivientes consiguieron llegar a salvo a tierra. La situación no mejoró. En corto Estaban cagados ya, weón. Había muchos tipos muy geniales planeando irse contra el emperador, entonces no había nada que hacer. tiempo, esta traición se convirtió en una guerra civil galáctica, donde Typhon lideró la Guardia de la Muerte junto con Mortarion con el fin de destruir al falso emperador de la humanidad. Para este punto, Typhon tenía como único maestro al Gran Padre Nurgle. Por lo tanto, cuando éste lo envió a recolectar un artefacto legendario en un rincón lejano de la galaxia, obedeció sin chistar, por mucho que esto fuera en contra de las órdenes de Mortarion. En esta travesía tuvo que enfrentar a los ángeles oscuros liderados por el propio Lion Oh, weón, los Dark Angels son tan geniales. L. Johnson, los cuales terminaron destruyendo el planeta Barbarus, logrando sobrevivir a duras penas. Este fue uno de sus contactos más importantes con los lealistas y además una prueba de las bendiciones de Nurgle. Amargado por su derrota, volvió para recibir una buena noticia. Mortarion, el hombre que clamaba odiar a los psíquicos sobre todas las cosas, resultaba ser uno. Había despertado sus habilidades para desterrar a una criatura disforme luego de la batalla con su hermano Yagatai Khan. No solo eso, usó hechicería para resucitar a un soldado caído, Ignatius Grulgor, convirtiéndolo en el huésped del virus destructor de vida. Esto era increíble. Al final el primarca Ey, Yggdrasil, estamos bien reaccionando a Typhus, el viajero y la máxima traición. estaba viendo la verdad. Pronto él y toda la legión se arrodillarían ante el padre Nurgle voluntariamente, aceptando sus bendiciones. Serán todos iguales ante los ojos del gran señor de la plaga. Pero Voluntariamente, déjame dudar, amigo. Tan voluntariamente no fue. Mortarion seguía tan terco como siempre. Despreciaba sus nuevas habilidades con una fuerza inhumana. Tenía a Ignatius Grulgor encerrado como un animal en su laboratorio, odiando cada segundo de su existencia. Su legión no veía con buenos ojos estas prácticas. Mientras los demás estaban cayendo en la vil hechicería, ellos se mantenían firmes y puros, y así debía ser. Mortarion simplemente afirmaba que usaba estos poderes psíquicos para acabar con los psíquicos. Nada más. Se negaban a la verdad. Se negaban al gran padre Nurgle. Typhon se sentía decepcionado, herido, traicionado una vez más. Pero si algo aprendió de Erebus, es que algunas veces el destino debe ser forzado por manos mortales. Todo por un bien mayor. Me gustó cómo lo puso. Claro está, ellos sabrán agradecer después. La legión fijó rumbo a Terra. El camino estaba despejado, comenzando así el viaje disforme. Pero en mitad del vuelo empezaron a notar que algo estaba terriblemente mal. Mortarion notó que sus hijos flaqueaban, comenzaron a enfermar. Algo imposible. Ellos son la Guardia de la Muerte.
no conocen debilidad alguna. Incluso entre los marines espaciales, ellos siempre fueron los más resistentes. ¿Cómo podían estar enfermando? Typhon se Norgles. comunicó con su primarca. Había encontrado la respuesta. En la sala de navegación, Mortarion encontró a su antiguo amigo de pie, con guadaña en mano, y a su alrededor todos los navegantes que guiaban la nave, amordazados mientras la guardia personal de Typhon alzaba una guadaña sobre sus cabezas. Antes de que el primarca pueda decir algo, Typhon alzó unos cristales los cuales tenían el símbolo de Malcador el Sigilita. Estos navegantes eran los responsables de la enfermedad. Son espías con la misión de perder a la Legión dentro de la deformidad y enfermarlos para matarlos allí lentamente. Mentiroso culiao. Estos gritaron desesperadamente que eso no era verdad, que los estaban engañando. Pero antes de que Mortarion hiciera alguna pregunta, las guadañas cayeron sobre sus cabezas, matando a los únicos capaces de guiar la nave. El primarca vio a los ojos de su amigo con una furia descomunal. Definitivamente había cambiado. Su rostro era más delgado y pálido, como si estuviera enfermo, con sus ojos amarillentos, pero aún desafiantes. Typhon entonces les dijo que la muerte de estos hombres no importaba. Él podía navegar esta nave y llevarlos de manera segura hacia las propias puertas de Terra. Mira el Mortarion estaba culiadito. más concentrado en los cuerpos de esos hombres, los cuales fueron decapitados antes de que tuvieran la oportunidad de defenderse. Deseaba castigar a Typhon por esto. ¿Quién le dio el derecho de elegir sobre la vida o la muerte de sus hijos? Pero no podía hacerlo, porque Hola Eri, ¿cómo estamos? tenía razón. Mortarion siempre supo de las habilidades psíquicas de su hermano. Sabía lo poderoso que era. Pero ignoraba el tema, era tabú entre los suyos. Por lo que no le quedó más opción. Solo él podía sacarlos de este predicamento. Permitió que Typhon usara sus poderes para guiarlos dentro de las dimensiones del caos. Así fue como el primer capitán guió a su legión directamente a la boca del infierno. La enfermedad no desapareció. Al contrario, comenzó a ir de mal en peor. Drink water. Become. Muchas gracias por el agüita. Mortarion fue llevado a la enfermería para ver a uno de sus hijos en la Lo están llevando a la boca de Nordler. Obvio que se van a ir enfermando más. etapa terminal de infección. Era un espectáculo grotesco. La carne se le estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Enormes, repugnantes gusanos brotaban dentro de su piel, alimentándose de él muy lentamente. Pinche cerato. Las moscas surgían de su interior como espesa neblina negra. Este marine fue uno de los más nobles héroes de su legión, un guerrero que soportó en el frente del combate contra los peores horrores de la galaxia. Era fuerte. Mortarion lo sabía. Pero ahora, en la camilla del hospital, solo tuvo fuerzas para suplicar a su señor por una muerte piadosa. Ay no, qué horrible. Su primarca no tenía corazón para dejarlo así. Con un golpe rápido y certero, acabó con la vida de este hombre, liberándolo al fin del sufrimiento. Pero por supuesto, no sería así de fácil. El hombre despertó luego de unos segundos, con la herida aún sangrante, arrancándose el cuchillo del primarca del pecho, ahora corroído por el óxido. Perdió sus dos corazones, pero estaba vivo, gritando a todo pulmón, llorando desconsoladamente, suplicando por la muerte, llamando a Mortarion por ayuda, por liberación. Pero Mortarion no pudo hacer nada. Salió de allí mientras escuchaba a su antaño gran hijo llorar desconsoladamente, pidiendo piedad. El primarca no podía creer esto. No podía creerlo, hasta que vio los primeros brotes de la enfermedad en su propia piel. Pronto todos comenzaron a caer, uno por uno. Desesperado, Mortarion fue al laboratorio intentando encontrar una cura, algo que pudiese ayudar o aliviar el dolor de sus hijos. Ay no, weón, estoy en el punto sin retorno. No hay nada que hacer. Ay, pobre Mortarion, weón, me está dando pena. Las enfermedades eran fuertes, pero la fisionomía Astartes estaba combatiéndolas. Su propia resistencia no los dejaba morir. Como si eso no fuera suficiente, una grotesca risa llamó su atención. Ignatius Grulgor estaba allí, encadenado, riéndose de él, diciéndole que si deseaba una solución era simple,
Solo debía entregarse al gran padre Nurgle. Mortarion no quería escuchar nada de eso, le ordenó callar. Pero entre risas Grulgor le dijo que no era con él con quien debía estar enojado, sino contra Typhus. Él era el responsable de la enfermedad después de todo. Typhus. Querrás decir Calas, Typhon. Ese traidor debía pagar por lo que estaba haciendo. Grulgor, al ver la desesperación de su primarca, le ofreció un trato. Él odiaba a Typhus con toda su alma. Ese bastardo se había salido con la suya durante demasiado tiempo. Y sí que es un bastardo Typhus, weón. Se corrompió, pero así heavy el conche de su madre. Además, seguía siendo un miembro de la Legión. Por lo tanto, si Mortarion lo liberaba, él mataría al traidor. Mortarion se quedó viendo con repugnancia a su hijo poseído. Y entonces levantó la guadaña. Cuando lo encontró ya era demasiado tarde. Typhon emergió de la oscuridad, no como un hombre, sino como un cadáver. Su piel verduzca, ojos amarillos, la sangre brotando de sus poros, su piel fusionándose con su armadura en una unión profana. Pronto llegaría el momento de la liberación final. En su éxtasis, Typhus intentó convencer a su amigo una última vez de abrazar al padre Nurgle. ¿Qué tan necio podría ser? ¿Acaso no entiende que horrible. todo esto es por el bien de los suyos? La Guardia de la Muerte, el propio Mortarion, todos deben ser iluminados por su bien. Pinches fanáticos religiosos sectarios. No les está obligando a nada, solo alentándolos a abrazar aquello para lo que siempre estuvieron destinados. Con la rabia de la traición, pero sobre todo, el corazón hecho pedazos al ver a su único amigo, su único verdadero hermano haciendo esto. Mortarion, haciendo uso de toda su fuerza de voluntad, intentó ordenarle una última vez que vuelva a la nave al espacio real y suelte las armas. La única respuesta del traidor fue: nunca en la vida. Mortarion y Typhus lucharon como verdaderos dioses, atacándose furiosamente como solo dos almas antaño tan cercanas podrían hacerlo. Cada golpe hizo temblar la recámara, pues a pesar Tengo que decir que encontré esta escena del infierno de Dante donde justo hay un tipo cadáver peleando con otro que usa guadaña. Maravilloso. de la enfermedad, Maravillosa jugada. uno seguía siendo un primarca y el otro, por su lado, se había visto potenciado por su dios. No, esto era más profundo. Era el resultado de una vida luchando hombro con hombro. Cada uno conocía los movimientos del otro, sus puntos fuertes, sus flaquezas. Cada golpe lo regresaba a Barbarus. Cada golpe despertaba el recuerdo. El hombre que salvó al otro estaba frente suyo. El primer momento de felicidad pura de los dos. Y ahora solo quedaba la muerte. El primarca superó a Typhus con un golpe decisivo, clavó su guadaña de tal forma que destruyó sus dos corazones, abriéndolo desde la garganta hasta el estómago con un grito lleno de rabia. Un río de sangre negra brotó de la herida. Mortarion soltó el arma mientras Typhon retrocedía. No, ¿qué hiciste, Mortarion? ¿Por qué soltaste el arma, weón? Es un puto zombie. No. Intentando inútilmente retirarla, cayendo de rodillas, sintiendo como la vida lo abandonaba. Mortarion lo vio. No sintió satisfacción alguna, solo una profunda pena. Perdóname, viejo amigo, dijo en un suave susurro. Pero la respuesta que escuchó fue un grito largo y grotesco, lleno de sangre y bilis. Typhon volvió a moverse, mirando fijamente Te dije, weón, es un zombie. No, Mortarion culiao, te van a sacarte la chucha. a Mortarion. Con un movimiento tan rápido que ni siquiera el primarca pudo seguir, Typhon clavó una daga en el pecho de Mortarion. Este pensó haberlo esquivado, pero fue demasiado lento. La daga probó su carne y sintió un dolor sobrenatural. Se retiró el arma del pecho lo más rápido que pudo y vio a su adversario. Typhon estaba nuevamente de pie, mirándolo fijamente. Tengo algo que te pertenece. Retiró la guadaña de su vientre, dejando caer oleadas de sangre y vísceras sobre la nave. Lo mortal no puede acabar con lo inmortal. La batalla era inútil. Mientras estuvieran en la diformidad, nadie podía morir. Por suerte, el primarca fue preparado para esto.
La sonrisa de Typhon desapareció al escuchar el zumbido ensordecedor de un ejército de moscas. Ignatius Grulgor había sido liberado por el primarca. Si las armas mortales no podían matarlo, quizás un demonio tenga mejores chances. Grulgor se lanzó al cuello del primer capitán, estrangulándolo con sus manos mientras gritaba salvajemente. Typhon lo tomó por el cuello, arrancándoselo con una fuerza imposible. Pero en lugar de sangre, millares y millares de moscas salieron de su interior, espesas como la miasma de Barbarus, negras como el vacío del espacio, devorando todo a su paso. Necesito que alguien anime esta pelea, weón. Es demasiado épica, de verdad. Es que, weón, el que anime esta weá, la weá épica. Mortarion estrelló su arma en la cubierta para evitar ser arrastrado por el enjambre maldito, sintiendo a estas bestias mordiendo cada centímetro de su piel, inyectando un veneno tan potente que tuvo que apretar los dientes para evitar gritar del dolor. Todos aquellos guardias de Mortarion y Typhus que se encontraban en el lugar, viendo este duelo, fueron envolvidos por las moscas. Vio cómo se los comían en vida. ¿Dijo envolvidos? ¿No debería ser envueltos? Bueno, tecnicismos. Aprovechando cada pequeña abertura en su armadura para lanzarse a sus ojos, devorándolos y usándolos como conductos para ingresar. Arrastrando la carne y huesos de los recién devorados, las moscas se remolinaron en el centro de la sala donde Ignatius Grulgor se negaba a soltar al primer capitán, cerrando las manos alrededor de su cuello cada vez más y más fuerte, hasta que todo quedó en silencio, con el crujido del cuello del traidor. El agarre de Typhon perdió fuerza lentamente, hasta que al fin ya no hizo ningún movimiento. Había terminado. Eso es lo que crees El tú. horror había terminado. Al fin, las moscas callaron. La habitación quedó en silencio. Por un momento, el lastimado Mortarion observó la escena, suspirando de alivio. Fue entonces que lo escuchó. Una pequeña risa. Una suave risa que comenzaba a ganar fuerza. Era Ignatius Grulgor. Pero algo más lo acompañaba. Typhon se estaba riendo. Ambos reían a carcajadas mientras miraban fijamente a Mortarion. Los Hijos dos de rieron perra. al ver el rostro del primarca. Había caído en la broma. En un movimiento como un relámpago, las moscas ingresaron nuevamente en el cuerpo de Grulgor, pero ahora devorando su carne, rechazando a su antiguo portador. Mortarion vio cómo destrozaban al demonio mientras este reía totalmente enloquecido. En su lugar comenzaron a ingresar en la herida del pecho de Typhon. Este las recibió con los brazos abiertos. Hasta la última de ellas ingresó. El evento fue tan retorcido, tan inhumano, que Mortarion quedó paralizado del más profundo terror. Observó el cuerpo de Typhon contraerse, retorcerse mientras su carne mutaba. Su espalda se hinchó en medio de crujidos de huesos fracturados y ceramita. Estallaron densas flautas de cuerno fisurada, cada una de las cuales escupían nubes de moscas como el humo que brotaba de una chimenea. Se estremeció, desprendiendo trozos de carne gris y muerta para revelar la nueva floración de músculo podrido debajo. Era imposible ver dónde terminaba su armadura de batalla y comenzaba su carne pútrida. Ya era uno. La peste invadió su cuerpo y proliferó. Su carne invadió la peste y proliferó. La enfermedad del infinito, el caos y la muerte proliferaron en él, y su cuerpo y su espíritu se adaptaron y reformaron su ser. Finalmente, con un grujido de asqueroso cartílago roto, un único cuerno retorcido surgió de la cara hinchada del primer capitán. Levantó la vista jadeando y estremeciéndose. Con cada inhalación y exhalación, Mortarion podía oír el zumbido de las moscas en su interior. Se había convertido en una colmena viviente, el nido de la plaga destructora. Galas, ¿qué has hecho? ¿Sabes mi verdadero nombre? Soy el heraldo de lo que seremos, Mortarion. Soy Typhus. El nuevo campeón de Nurgle liberó todas las bendiciones de su patrón sobre la nave. El propio Mortarion sintió un dolor 1000 veces más intenso que en la cima de Barbarus.
una humillación mucho más grande que cualquier otra. En ese estado de delirio febril, donde el pasado, presente y futuro se hacían uno solo por el dolor, es que el padre Nurgle llegó a él, engañándolo para aceptar su servidumbre, un escape del dolor, un nuevo tirano. Al final emergieron de la disformidad el orgulloso Mortarion, el cual antaño se jactaba de ser el único de los traidores en no haber sucumbido ante la vil hechicería, el último bastión de la moral entre los herejes, ahora yacía convertido en una monstruosidad disforme, y todos sus hijos que tanto amaban se volvieron los marines de plaga, el peor azote de la galaxia. Viendo todo esto sin poder gritar, sin poder llorar, solo escuchando la risa de su gran patrón y del traidor de Typhus. Al final ya no hubo vuelta atrás para las legiones reclamadas por los dioses del caos, las cuales huyeron hacia el ojo del terror luego de que Horus Lupercal fuese derrotado por el emperador durante el asedio final de Terra. Dentro de este segmento disforme de la galaxia, la Legión de la Guardia de la Muerte se enfrentó a las criaturas más bizarras del cosmos, todo en búsqueda de reclamar mundos para ellos. Para Typhon fue como volver a los días de la Gran Cruzada, pero mejor. Cristales vivientes, minotauros de 8 brazos, sirenas cambiaformas. El campeón de Nurgle tuvo la oportunidad de destacar una vez más en el combate. Hijo de perra. Asesinos y mutantes que acababan empalados por el cuerno que brotaba de su frente. Claro, varios miembros de su legión también buscaban su cabeza, pues lo culpaban del estado en el que terminaban. Gente que aún no había aceptado los regalos del padre Nurgle, pero si no eran capaces de darse cuenta del increíble estado en el que ahora se encontraban, era mejor darles muerte y seguir adelante. Por lo tanto, se hizo con un grupo de seguidores. Al fin una familia que abrazaba estas grandes bendiciones. Al fin Familia, el feo culiao. no tenía que ocultarse. Era el líder que siempre soñó ser. Era el hombre aceptado por aquellos que podían ver su grandeza. Por su lado, Mortarion ascendió también. Su metamorfosis lo llevó a convertirse en un príncipe demonio, una entidad repleta de poder pestilente que cuando conquistó el mundo llamado Planeta de la Plaga, le dio la forma de su mundo origen. Es decir, terraformó todo el lugar para convertirlo en una copia de Barbarus. Esta decisión no fue aprobada por Typhus, quien sintió repudio hacia el sentimentalismo de su primarca. Typhus se había cansado de ser la mano derecha de su padre genético. Él anhelaba expandir la leyenda de su brutal poder enfermizo. Por ello, y porque aún ardía un amargo resentimiento en contra del Imperio, Typhus armó una flota y partió hacia la disformidad, lejos de su primarca. La nave del marine no era otra más que la Terminus Est, crucero que ahora estaba bendecido por el padre de la enfermedad para que avanzara por la galaxia causando heridas que nunca iban a Typhus, hijo de perra, weón. sanar. A partir de ese día, Typhus ha desatado cientos de miles de enfermedades sobre el imperio de la humanidad. El gran campeón del caos, siendo tan ambicioso como siempre ha sido. Ya que estaba tan agradecido con el padre Nurgle por haberle entregado estas bendiciones, decidió iniciar una cruzada para crear o descubrir la enfermedad perfecta. Una misión que ha llevado a la destrucción de naciones, planetas e incluso sistemas enteros. Typhus es de los únicos mortales que ha tenido el privilegio de ser invitado al Jardín de Nurgle, una sección de la disformidad El feo culiao, ¿cómo? donde Nurgle le mostró los secretos de cómo transformar el orden y la estructura en decadencia caótica. Sin embargo, nada en el reino de caos es armonía, ni siquiera entre los propios dioses. En un momento determinado, el dios de la sangre Corne comandó un ataque contra el Jardín de Nurgle. Typhus fue quien marchó valientemente para defender el jardín de su amo de aquellos guerreros rojos que buscaban destruirlo. Typhus coordinó la defensa del jardín, quedando al mando de los defensores del reino de Nurgle. Cuando la batalla entre las fuerzas del caos llegó a su clímax, Typhus pudo destruir al demonio cornado gigante que lideraba la ofensiva. Este ser era un monstruo con cabeza de perro que poco a poco fue decayendo mientras Typhus lo llenaba de enfermedades. Esta hazaña fue tan impresionante para los marines de plaga que a Typhus se le permitió el acceso al trono de Nurgle, un espacio sagrado donde casi nadie había entrado. Cuando Typhus entró a los aposentos de su amo, ofreció la cabeza del monstruo canino a los pies de su dios. Fue por esto que el dios Nurgle le dio la libertad de ir a donde él quisiese, iniciando así los grandes viajes de Typhus. Su leyenda solo crecía día tras día.
Esto no se le escapaba, puesto que con cada muerte, con cada síntoma letal que él propagaba, Typhus se convence a sí mismo de que él no es otra cosa que el hijo del dios del caos. La ambición del soldado solo crece con cada momento que pasa dentro de la disformidad. Él se aseguró de esto cuando Nurgle lo prefirió a él, incluso sobre su primarca, dado que este todavía se mantiene desafiante y no entiende Igual, seamos sinceros, los dioses del caos prefieren mucho más a soldados distintos que a los primarcas. verdadero lugar en el gran juego. Sin embargo, Typhon nunca ha fracasado. Es más, él no para de sumar más y más adeptos a su causa, convirtiendo a billones en portadores de plaga, demonios menores que son la infantería más elemental de las filas de Nurgle. Con el ascenso de Typhus, incontables nuevas enfermedades se esparcieron a lo largo de la galaxia, de las cuales todas y cada una fue estudiada y catalogada por los marines de plaga. Sí, exacto, Atomic. Prefieren mucho más a sus campeones mortales que a los Estas primarcas. enfermedades, una de las más molestas es la que fue desatada dentro del mundo de Ligera. Se trataba de una enfermedad canto, una afección que obligaba al enfermo a cantar el himno en honor a Nurgle sin poder nunca terminar su concierto. No pudieron parar de entonar esta ruidosa melodía incluso mientras estaban muriendo. Por sí solo, arrasó con la población masculina del mundo de Florins con la ayuda de la temida fiebre roja. Luego provocó la caída de un mundo santuario entero gracias a una pandemia que convierte el fértil planeta en una necrópolis interminable llena de cadáveres putrefactos. Sin embargo, la gloria máxima de los logros de Typhus fue la invención de la plaga zombie. Esta Plaga maldición zombie, que nació este dentro coche del su segmento madre. Oscurus de la galaxia le permitió a Typhus mezclar los ciclos de la vida y la muerte en un acto que complació a Nurgle en extremo. La plaga zombie no solo es una enfermedad física, también una espiritual, puesto que infecta solo a los que no cuentan con fe o esperanza dentro de sus corazones. El número de personas con estas características creció exponencialmente bajo el comando de la eclesiarquía, la orden religiosa que controló la humanidad desde la caída del emperador. Bajo este régimen, los humanos difícilmente encontraron fe o esperanza, aunque irónicamente clamaban que ese era su trabajo, por lo que a Typhus no se le fue muy difícil infectar a miles, millones de humanos. Las víctimas desafortunadas de este maleficio acabaron pudriéndose por dentro hacia afuera, tosiendo sus entrañas durante un largo y doloroso periodo, hasta que finalmente encontraron el descanso aparente. Para los humanos infectados con esta plaga, la muerte es solo el inicio del sufrimiento, Ay, ya no. que una vez que la probasen, regresarían a la vida, incapaces de volver a morir. Sus cuerpos son reanimados por la infección arcana, y estando en un estado que no es la vida ni la muerte, persiguen a los que no han sido infectados, desesperados por probar su carne fresca y caliente. Hasta la mordida más pequeña de estos muertos vivientes pueden propagar la infección y volver a iniciar el ciclo. Una infección zombie en toda regla, pero mucho, mucho peor. Sí. Actualmente Typhus Opino que esta infección zombie es una de las peores. De todas las que hemos visto en el canal, llevando a cabo una cosecha sangrienta interminable en nombre de Nurgle con su guadaña Sacatripas. No es más que un avatar de la pestilencia y de hecho, cuando no está infectado o masacrando para su dios, Typhus simplemente se sienta sobre su trono en el Terminus Est, inmóvil hasta que su señor lo comande a actuar. Su mente, los poderes psíquicos de los que tanto se jactaba, ahora están fusionados con los sistemas de la navegación de su nave, buscando constantemente su próximo destino dentro de la disformidad. Busca desesperadamente nuevos lugares a los que desatar las bendiciones de Nurgle. Esta peregrinación no conoce fin, no conoce piedad. Es por eso que lo llaman Typhus el viajero, porque siempre está buscando un nuevo lugar donde esparcir la palabra de su Dios. Y todos se arrodillarán ante el Señor de la plaga por su bien, aunque deba ayudarlos a la fuerza, tal y como lo hizo con su legión, tal y como lo hizo con su amigo. mira que el conche su Yago madre metió para la mano en los grande. bolsillos y le ofreció Voy a ver si hay otro de la plaga, o sea, del Guardia de la Muerte. Pero antes, Yo estaba muy buen video el Leo.
No sé por qué. Ah, claro, en este canal no estoy suscrito. Ahora me suscribo. Digo, en esta cuenta. Y un likeazo, me gustó mucho, mucho. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal. Me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas.